Hola, bienvenido a mi canal. Dime, ¿alguna vez te has preguntado qué es la vida o cómo se originó la vida aquí en la Tierra? Si tu respuesta es sí, te invito a que veas la siguiente serie de videos que subiré a mi canal, donde te explicaré esa teoría que fue el sueño de Albert Einstein, la teoría del campo unificado, conocida también como la teoría del todo, donde él quería ver cómo las cuatro interacciones que le dan forma a toda la materia en el universo se unen. Estamos hablando de la gravedad, del electromagnetismo, de la interacción nuclear fuerte y de la interacción nuclear débil. Mi nombre es Julián Lobato Pacheco. No soy físico, no soy matemático, por lo que de antemano te digo que no tengo una fórmula con la cual puedas explicarte mi universo. En este primer video vamos a ver cómo se originó el universo que conocemos, cómo se le dio forma, y al final te explicaré cómo veo yo el origen del universo y cómo se origina el universo. Desde tiempos muy ancestrales, todas las civilizaciones que existieron alrededor del mundo dedicaron tiempo para estudiar los fenómenos que nos afectan aquí en la faz de la Tierra. Querían entender cómo se daban los días y las noches, por qué llovía, por qué a veces hacía mucho calor, por qué corría viento, por qué hacía frío. Y lo que más les intrigó era saber o entender qué era lo que se movía, el cielo o la tierra. La primera civilización de donde surgió una teoría de cómo estaba formado el universo fueron los griegos. Esta teoría se llama geocentrismo y se le atribuye a Aristóteles principalmente, aunque él junto con Eudoxo y Calipo la desarrollaron en un principio. Pero Aristóteles fue más allá de imaginar a la Tierra en el centro de ese universo, con los astros incrustados en esferas hechas de éter, que para él era un material duro y cristalino al tacto. Él se imaginó, se cuestionó cómo se movían esas esferas. Su universo era finito, estaba formado por 8 esferas, donde la última, que le llamó la esfera de las estrellas fijas, ya que él ahí veía cómo todas las estrellas se movían al mismo tiempo. Ahí terminaba su universo. Pero al cuestionarse cómo se movían dichas esferas para dar los movimientos de todo lo que estaba después de la Tierra, desarrolló una teoría que se le llama la teoría del primer motor. Él imaginó que existía un motor que era inmóvil, pero que movía a todas las esferas, siendo un total de 56 esferas las que tuvo que usar para poder explicar todos los movimientos que se daban de los astros. A su universo lo dividió en 2 mundos: el mundo supralunar, que estaba después de la luna hasta la esfera de las estrellas fijas, y sublunar, que estaba de la luna hacia la Tierra. En el mundo supralunar, él imaginó que existían las divinidades, los dioses, y de la luna hacia la Tierra estaba todo lo que nos afectaba aquí, como era el viento, el calor, el frío, el agua. A pesar de utilizar 56 esferas, su universo presentó 3 problemas. 3 problemas que consistían en lo siguiente. ¿Por qué el Sol, cuando va del equinoccio de otoño al de primavera, ocupa 186 días, siendo que la mitad del ciclo anual es 182.5? ¿Y por qué en ese mismo lapso de tiempo un observador terrestre lo ve más cerca? El tercer problema era cómo explicar el movimiento retrógrado que se da en los planetas, ya que
Estos se ven en el cielo, que van en su órbita, se detienen, se regresan en su camino y lo vuelven a retomar después de cierta cantidad de días. Esos tres problemas sobrevivieron junto con todo el universo aristotélico hasta que después de Cristo, Claudio Ptolomeo lo retoma con la finalidad de corregirlos. Lo primero que hace Ptolomeo es que quita a la Tierra del centro de ese universo aristotélico y lo pone a un lado, y en su lugar pone el punto ecuante. Ese punto ecuante ahora iba a servir como referencia para que todos los círculos donde están los astros ahora, círculos diferentes, se iban a mover. Esto de antemano justificaba que un observador terrestre viera al Sol más cerca, ya que ahora iba a pasar más cerca de la Tierra, y también la cantidad de días que iba a usar el Sol en ese mismo lapso de tiempo. Para justificar o explicar el movimiento retrógrado de los planetas, utilizó epiciclos, círculos más pequeños que se movían con referencia al círculo diferente de donde estaba el planeta en cuestión, y con eso justificaba que al ir el planeta en su órbita se detuviera, se subiera al epiciclo, le diera una vuelta y retomara su camino. El universo de Ptolomeo también es finito, pero una de las reformas que le hace es que divide al cielo en 12 partes. Esas partes nosotros las conocemos como horóscopos. Con eso él podía ubicar en dónde iba el Sol durante el ciclo anual. Ya podía saber en qué posición con respecto a las constelaciones se daba el ciclo del Sol. Estas modificaciones sobrevivieron por más de 1400 años, ya que en 1530 Nicolás Copérnico toma el universo ptolomeico con la finalidad de reducir la cantidad de esferas, pues 56 esferas a todo mundo se le parecían excesivas para poder explicar la posición de los astros. Nicolás Copérnico logra reducirlas a 35, pero para poder hacer eso, quita a la Tierra del centro del universo ptolomeico y aristotélico y en su lugar pone al Sol, haciendo que la Tierra gire alrededor del Sol en un movimiento que se le conoce como traslación, y para justificar los días le agrega un movimiento que se llama de rotación para justificar los días y las noches. Esta teoría, que se le conoce como heliocéntrica, ya había sido propuesta por Aristarco de Samos en tiempos de Aristóteles, pero no tuvo seguidores porque los tres problemas que se presentaron con el mundo o el universo aristotélico, él tampoco los pudo justificar. Nicolás Copérnico no publica su nueva teoría por miedo a la Inquisición, ya que la Iglesia en aquel tiempo defendía el geocentrismo de Aristóteles. Pero en 1543 se publica su obra justo cuando él muere, y uno de los seguidores de esa teoría, Giordano Bruno, la difunde por toda Europa, haciéndole una contribución a esa teoría, ya que él rompe la última de las esferas que se vinieron usando desde Aristóteles, Ptolomeo y Copérnico, y hace el universo infinito, diciendo que después de la esfera de las estrellas fijas existen otras constelaciones, otros mundos, otros soles. Contemporáneo a Giordano Bruno, Tycho Brahe propone su universo que se le conoce como universo ticónico. Él hace uso de las dos teorías, el geocentrismo y el heliocentrismo, poniendo a la Tierra en el centro del universo ticónico, viendo a la Luna darle vueltas junto con el Sol, pero los astros, los planetas, daban vueltas al Sol. Tycho Brahe quiso proponer esta teoría, pero necesitaba
a las matemáticas para poder hacerlo, ya que Ptolomeo fue una de las innovaciones que hizo cuando quiso o cuando modificó el universo aristotélico. Ahora las matemáticas se hacían necesarias para poder explicar los cambios en el universo. Y en 1600, al mismo tiempo que Giordano Bruno muere por continuar con su idea de el universo copernicano, aunado a los problemas que traía con la iglesia, es quemado en la hoguera y queda como un mártir de toda esa revolución que se venía dando en esos tiempos. En 1600, Tycho Brahe contrata a Johannes Kepler con la intención de que lo ayude a definir matemáticamente las órbitas de los astros en el cielo para poder así dar a conocer su teoría. Desgraciadamente, Tycho Brahe muere en el año de 1601. No es hasta el año de 1609 cuando Johannes Kepler logra desarrollar sus 3 leyes del movimiento planetario, donde ahora nos dice que los planetas se van a mover en órbitas elípticas. Esto justifica que un observador terrestre, cuando la Tierra va por el perihelio, vea al Sol más cerca. También justifica la cantidad de días que usa el Sol, 186, cuando va del equinoccio de otoño al de primavera. Para justificar los movimientos retrógrados de los planetas, él dice que esto se justifica con los ciclos. En 1610, con ayuda del telescopio, Galileo Galilei presenta pruebas que se vuelven irrefutables para hacer ver que el universo copernicano, el heliocentrismo, es una realidad. Presenta el hecho de que Venus presenta fases, de que la Luna no es tan perfecta como se venía manejando, ya que con el telescopio él pudo ver que había montañas, había llanos, llanuras, todo eso. A Júpiter también le ve lunas que presentan fases con respecto al planeta, y las manchas solares las presenta también como prueba de que el universo heliocéntrico es una realidad, que la Tierra realmente se está moviendo alrededor del Sol. Cuando Johannes Kepler quita a las esferas y en su lugar pone elipses, deja un problema, porque la sustentación se venía dando en esferas hechas de éter. Al quitarlas, la pregunta que surge ahora es, ¿cómo se sustentan los planetas en el espacio, en el cielo? Para esto, René Descartes en 1635 propone una teoría que le llama la teoría de los vórtices, donde él imagina que el éter forma nubes, ese éter que antes formaba las esferas, ahora forma nubes, las cuales producen vórtices en el espacio que hacen que los planetas sean impulsados y giren alrededor del Sol. En 1685, Isaac Newton toma como un reto el explicar cómo se da el movimiento planetario de acuerdo a las 3 leyes del movimiento que Kepler propone, ya que él dice que cuando un planeta se acerca al Sol, al perihelio, éste se ralentiza, y cuando va al afelio, éste se acelera. ¿Cómo es posible que esto se dé en el espacio sin que los astros salgan disparados de sus órbitas? Él extrapola sus estudios que hizo aquí en la Tierra cuando intentó explicar por qué los objetos caen hacia el centro de la Tierra, considerando que todos son atraídos por el centro de la masa de la Tierra, que es mayor a los objetos que caen hacia ella. Lo mismo se preguntó con la Luna, por qué ésta no caía hacia el centro de la Tierra, considerando que ésta no lo hacía gracias
a la inercia del movimiento que presenta. Lo mismo se imaginó con los astros, los planetas que dan vueltas alrededor del Sol, considerando que la fuerza que los mantenía unidos, él le llamó gravedad, la cual es una fuerza que permite que las masas se atraigan dependiendo de la distancia a la que se encuentren y del tamaño de estas, siendo que el Sol, por ser más grande, atrae a los planetas, pero que se mantienen en sus órbitas gracias a la inercia de su movimiento. Cuando se le cuestiona respecto a qué es esta fuerza, él solo dice que el universo es así porque así lo creó Dios. Hasta Isaac Newton, todo el mundo había explicado o entendía cómo se movían las cosas en el cielo, mas nadie se había cuestionado cómo se habían creado las cosas en el cielo. En 1755, en su libro Historia de la Naturaleza y Teoría del Cielo, Immanuel Kant propone una teoría que le da origen al universo, diciendo que este origen debió generar nubes cósmicas, de las cuales una de ellas surgió nuestro sistema planetario solar que conocemos. También en 1915, Albert Einstein modifica la teoría gravitacional de Newton, diciendo que la gravedad no es una fuerza atractiva, sino que es un compuesto de dos elementos, que son el espacio y el tiempo, los cuales se entretejen formando mantas, las cuales se generan en el espacio y empujan todo lo que está en la superficie de los astros en el espacio. Eso nos da la sensación de peso, ya que nos están empujando hacia el centro de la masa de la Tierra. Con respecto al movimiento planetario, él explica que las masas que son más pesadas como el Sol, deforman esas mantas, haciendo que los astros tomen un movimiento con la tendencia a caer hacia el centro de dichas masas más pesadas, pero que se mantienen en sus órbitas gracias a la inercia de su movimiento. Albert Einstein era partidario de un universo estacionario, donde él consideraba que no sufría cambios a la vista de los observadores terrestres, por lo cual, cuando desarrolla su teoría de la relatividad, introduce una constante cosmológica que hace que el universo se vea estático. Pero en 1922, Alexander Friedman, al desarrollar dichas fórmulas, llega a la conclusión de que el universo se está expandiendo. Albert Einstein no concuerda con él, mas sin embargo se ve obligado a quitar su constante cosmológica ya en 1927. Georges Lemaitre llega a la misma conclusión que Friedman, generando una teoría del origen del universo, diciendo que éste se originó a raíz de un átomo primigenio. También se le conoce como la teoría del huevo cósmico. Esta teoría no hubiera tenido ninguna repercusión en el origen del universo que venimos viendo, si no fuera porque en 1933 Irving Hubble presenta los resultados de sus observaciones que hace con respecto a las galaxias, ya que le aplica el efecto Doppler a la luminosidad de ellas, considerando que todas aquellas que presentan el corrimiento al rojo es porque se están alejando, y las que presentan el corrimiento al azul es porque se acercan a la nuestra. Esto hace que Lemaitre considere a su teoría del huevo cósmico como cierta y la empieza a difundir por Europa y Estados Unidos. Esta teoría del átomo primigenio sufre un cambio de nombre en 1942, cuando otro partidario del universo estacionario, Fred Hoyle,
es entrevistado en la BBC de Londres y en son de burla dice: ahora me van a decir que el universo tuvo un Big Bang. Este nombre es considerado más propicio para la teoría del huevo cósmico y se toma para dicha teoría, la cual Lemaitre hacía una analogía cuando la explicaba con los cohetes de feria, diciendo que el universo estalló en un momento generando humo, partículas y todo lo que conlleva una explosión de un cohete de feria. Esto hizo que en 1948 se propusiera la existencia de una radiación de fondo de microondas como origen de dicho Big Bang, la cual se intentó encontrar durante los años 50. En 1957, Fred Hoyle, quien rebautizó la teoría del huevo cósmico en base a la nucleogénesis que se genera con el Big Bang, propone en la cual explica cómo los procesos que se llevan en el interior de las estrellas y supernovas generan los elementos de la tabla periódica. Estos procesos él le llama procesos S, procesos R, procesos RP y procesos CNO. En 1960, Peter Higgs se cuestiona cómo era posible que la nucleogénesis haya enviado al espacio partículas sin masa. ¿Cómo fue posible que estas partículas sin masa formaran a la materia? Lo cual él propone la existencia de un bosón que surgió junto con todas esas partículas sin masa, que formó un campo y que al interaccionar con dichas partículas les proporcionó masa para que pudieran generar la materia, formaran los planetas, los soles, las galaxias, todo lo que está aquí, incluidos a nosotros. A esa partícula, a ese bosón se le llama bosón de Higgs o partícula de Dios. La tan buscada radiación de fondo de microondas que se propone en 1948 es detectada en el año de 1965 por Penzias y Wilson, cuando intentaron hacer unas observaciones con su radiotelescopio. Esto hizo que en 1966, cuando muere Georges Lemaitre, creyera que su teoría era cierta. También a raíz del Big Bang, en 1970, Stephen Hawking propone que se generaron agujeros negros en el espacio, los cuales él se dedicó a estudiarlos toda su vida y a teorizar cómo se formaron y cómo funcionan dichos agujeros negros. Toda esta forma en que vimos que se creó el universo, al no poder unir las cuatro interacciones con sus fórmulas matemáticas, nuestros físicos se han visto en la necesidad de buscar nuevas teorías, generando teorías como la de supercuerdas, la teoría de cuerdas, la teoría de membranas, y siguen buscando cómo unificar las cuatro interacciones para poder ver cómo se origina todo en el universo, incluidos a nosotros. Por lo que en este punto te invito a que retrocedamos en el tiempo más allá del que se ha calculado de la creación de este universo, que son 13.756 millones de años. Vamos a regresar a un punto donde podamos ver cómo se creó la eternidad. Así que volvamos a ese tiempo. No podemos definir cuándo algo eterno se creó. ¿Por qué? Porque somos muy efímeros. Nuestra mente no alcanza a entender
qué es la eternidad o cómo puede medirse el tiempo de algo eterno. Pero sí vamos a llegar a un punto donde ya está creado el espacio que nos contiene. Ahora, ¿cómo está formado ese contenedor o quién lo formó? No lo podemos saber. Más allá no podemos ir. ¿Por qué? Porque tendríamos que explicar, como lo hizo Aristóteles, un primer motor. Tampoco podemos explicar cómo se generan o qué genera lo que da origen a todo en el universo, que es el éter. Ese éter que los griegos se imaginaron como el soplo divino, como el que da sustento a todo en el universo. Así que vamos a partir de ese punto explicando qué es el éter. Te presento el siguiente dibujo. Este es un dibujo que representa la estructura de un fotón propuesta por el físico mexicano Joel Peralta, quien se dedicó parte de su vida a estudiar el flujo electromagnético cuando en 1969 John Rigord dijo que este estaba formado exclusivamente por fotones. Joel Peralta determinó que esta era la estructura de dichos fotones. Pero si la ves, esta estructura es igual al primer elemento de la tabla periódica, al hidrógeno, el cual está llenando todo el vacío en el espacio. Todo está lleno de hidrógeno. Esas partículas que en este punto están en total oscuridad y reposo, van a empezar a moverse gracias a sus polaridades, ya que polaridades iguales se repelen y polaridades opuestas se atraen. Con eso rompen el reposo que tienen y empiezan a moverse entre ellas, chocando, haciendo que uno de ellos gane o pierda lo que otros están dejando o se están apropiando. Con lo cual podemos decir que empiezan a generarse procesos lentos, procesos S, que Fred Hoyle propone que esos se hacen en las estrellas, pero en este momento no tenemos nada, solo hidrógeno, solo fotones en el espacio que empiezan a moverse para romper su reposo y empezar a generar esos procesos. Esos procesos lo que hacen es que empiezan a generar los elementos de la tabla periódica, como es el siguiente, que es el helio. Luego seguimos con el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, y así nos vamos con la tabla periódica, llegando al punto donde se genera el elemento número 26. Este elemento, que es el hierro, va a permitir que el flujo se introduzca dentro de ese átomo, que sin duda empieza a formar moléculas con los otros elementos, y cada molécula que se crea en el espacio sufre este fenómeno, pero el hierro tiene la particularidad, el flujo en él genera calor y al mismo tiempo genera lo que llamamos ondas magnéticas, electricidad estática y todos esos fenómenos que se dan con la inducción electromagnética, lo cual va a permitir que esas pequeñas moléculas empiecen a atraerse entre ellas y que por acreción empiecen a formar esferas, ya que las mismas curvas que genera el campo magnético hace que éstas se vuelvan esferas en el espacio. ¿Por qué? Porque
Cuando una partícula nueva o molécula es atraída hacia esos campos, se le inyecta la misma fuerza que está generándose dentro de ella. Se está generando lo que es pequeños síntomas de gravedad. La gravedad, por lo tanto, no es una interacción, es una causa de esa inducción electromagnética. Y al mismo tiempo, la fuerza que esa gravedad le inyecta a las partículas para que sean atraídas por el centro de esa masa, empieza a generar lo que llamamos interacciones nucleares, ya sea la fuerte o la débil. Los elementos que se forman con el hierro, que serían elementos ferromagnéticos, si todos los átomos de hierro se juntan y forman una gran esfera, esto provoca que la inducción electromagnética genere tanto calor que se empiece a derretir, formando magma en el espacio, y eso provoque que en un momento dado genere más flujo electromagnético y luz. Estamos creando en este punto una estrella. Esos mismos cuerpos, si están inmersos o tienen a su alcance moléculas de tierras raras o de otros elementos de la tabla periódica, van a crear otros dos tipos de cuerpos que se van a hacer los paramagnéticos y los diamagnéticos, donde los que son puramente ferromagnéticos, que se transforman en estrellas y empiezan a generar flujos electromagnéticos, lo que hacen es que esclavizan a los que son paramagnéticos para que los retroalimente. ¿Cómo? Ese mismo flujo que ellos generan va y barre toda la masa de los cuerpos paramagnéticos, extrayéndoles elementos que le van a servir como combustible. En este caso sería el deuterio y el tritio, o aparte también moléculas de helio. En el caso de nuestro sistema planetario solar, que nos puede servir de ejemplo cómo explicar esto, el Sol, que es un cuerpo puramente ferromagnético, empezó a generar luz y grandes cantidades de calor que le permiten que todos los procesos que son RP se empiecen a generar dentro de un núcleo. ¿Para qué? Para que esto extienda más allá del hierro la tabla periódica, con elementos radioactivos y más pesados. Pero para poder seguir generando ese calor necesita combustible, el cual va a tomar del mismo campo que lo rodea, pero que en cierto momento se va a extinguir. Lo que hace es que su flujo lo manda hacia los planetas que son paramagnéticos, los cuales son barridos por ese flujo y calientan el núcleo de esos cuerpos. Aparte de que ya están calientes porque ellos mismos están generando un campo magnético, porque están siendo inducidos también por su propio campo, son barridos y se les extrae el combustible que el Sol necesita, cerrando un ciclo de retroalimentación. En el caso de que un Sol pierda esa capacidad, porque el paramagnético ya no tiene que ofrecerle, el cual uno de los síntomas que presenta es que se empieza a formar gases en su atmósfera, porque se empieza a enfriar, ya que no tiene nada que ofrecerle al Sol o a su estrella que lo está alimentando. El Sol en ese momento empieza a generar los procesos que Fred Hoyle menciona como CNO hierro, que es empezar a consumir todo el carbono, todo el nitrógeno, todo el oxígeno hasta que llega a su propio núcleo y se lo empieza a comer él mismo. Esto hace que esos soles se empiecen a enfriar y en el proceso de enfriamiento empiezan a generar gases. En nuestro sistema planetario solar tenemos a Júpiter, que en su momento fue un sol. Él no es un
planeta que retroalimentó al Sol, sino que él tenía su propio grupo de paramagnéticos que le servían de retroalimentación, sus lunas, las cuales dejaron de producir una retroalimentación hacia él y él empezó a enfriarse. Saturno es otro ejemplo, pero que él está más frío porque uno de los síntomas que presentan los soles cuando se están enfriando es que generan anillos, los cuales sirven para expulsar todo lo que se generó en su núcleo, todos los elementos que se crearon dentro de él empiezan a salir en forma de asteroides, pequeñas piedras que son expulsadas al espacio. ¿Para qué? Para que en su momento ellos mismos puedan empezar a generar otros mundos, otras formas dentro del espacio, ya que dentro de todo el universo nada se crea ni se destruye, solamente se transforma. Está el éter en un inicio generando todo para que en el futuro todo solamente sufra transformaciones. En el caso de nuestro sistema planetario solar, vamos a encontrar que nuestro Sol está en total capacidad de generar calor gracias a que la Tierra lo está retroalimentando todavía con gran fuerza. ¿Por qué? Porque ella presentó el fenómeno de vida y las grandes cantidades de agua y todo lo que está vivo dentro de la Tierra permite que el flujo que viene del Sol salga retroalimentado hacia él en forma de partículas cargadas como el deuterio y el tritio que le van a servir de alimento al Sol. Ahora, la pregunta es, ¿cómo surgió la vida aquí en la Tierra? Eso lo vamos a explicar en el siguiente video, dejando a la Tierra retroalimentando al Sol estática, porque en el espacio nada se mueve en este momento. Ella está generando su propio flujo, calentando su centro, derritiéndolo, y gracias a que el Sol le está pidiendo retroalimentación para que él siga encendido, toda su materia está en un estado incandescente, casi a punto de derretirse. Ahí la vamos a dejar y en el próximo video te voy a explicar cómo es que la Tierra cambió todo. Soy Apocalipsis 13:18.